de dioses encabezados por el dios de la lluvia, Cosijo, representado por un símbolo de la fertilidad que combinaba los símbolos de la tierra jaguar y del cielo serpiente, símbolos comunes en las culturas mesoamericanas. El Monte Albán fue una de las primeras ciudades importantes de Mesoamérica. Fue el centro de un estado zapoteca que dominaba gran parte del territorio que hoy se conoce como el estado mexicano de Oaxaca. Origen de la cultura zapoteca. Por décadas los zapotecas y los mayas creían que la palabra zapoteca provenía del náhuatl y significa pueblo del zapote. Sin embargo, hay estudios más recientes llevados a cabo por la Universidad Nacional Autónoma de México que señalan que en realidad se debe escribir zapochteca o zapochteca, que viene de sa, nubes, y pochteca, comerciante. Los primeros zapotecos eran sedentarios, vivían en asentamientos agrícolas, adoraban un panteón de dioses encabezados por el dios de la lluvia, Cosijo, representado por un símbolo de la fertilidad que combinaba los símbolos de la tierra jaguar y del cielo serpiente, símbolos comunes en las culturas mesoamericanas. Cada región tenía su propia autodenominación. Por ejemplo, los zapotecos de la región Istmo, una de las 3 regiones reconocidas, se autodenominaban Benza o Binazo, que significa en idioma zapoteco, gente de las nubes. Entre los mitos que existen se dice que son descendientes de la roca, la arena y las nubes. Según algunas de sus pocas leyendas, se sabe sobre el origen de los zapotecas. A diferencia de la mayoría de los indígenas de Mesoamérica, no tenían ninguna tradición o leyenda sobre su migración, sino que ellos sabían que nacieron directamente de los robles, tal y como son hijos legítimos de los dioses. De ahí el nombre que ellos mismos se atribuían, Bernesa. Evidencia arqueológica indica que su cultura data desde hace 8.700 años, donde se establecieron grupos de nómadas en el estado de Oaxaca. Aproximadamente entre los siglos XIV y XV a.C., tuvo lugar el primer desarrollo urbano importante de la cultura, con centro en San José Mogote. Se desarrollaron en los años 500 a.C., 950 después de Cristo, durante el horizonte preclásico. Los zapotecos se establecieron en los valles centrales del actual estado de Oaxaca. Así, mientras Teotihuacán florecía en el centro de México y las ciudades mayas en el sureste, Monte Albán, centro ceremonial construido en lo alto de un cerro, era la ciudad más importante de la región oaxaqueña. Una jerarquía de sacerdotes regulaba los ritos religiosos, que a veces incluyeron sacrificios humanos. Los zapotecas adoraban a sus antepasados y, creyendo en un mundo paradisíaco, desarrollaron el culto a los muertos. Ellos tenían un gran centro religioso en Mitla y una magnífica ciudad en Monte Albán, donde prosperó una civilización altamente desarrollada, posiblemente hace más de 2000 años. En el arte, la arquitectura, la escritura, jeroglíficos, las matemáticas y la astrología, calendarios, los zapotecas parecen haber tenido afinidades culturales con los olmecas, los antiguos mayas y más adelante con los toltecas. La escritura zapoteca comprende un conjunto de inscripciones epigráficas encontradas en el estado de Oaxaca, México, generalmente breves, supuestamente escritas en zapoteco epigráfico, a veces llamado laxamente proto-zapoteco. La mayoría de ellas están datadas entre el 400 a.C. y el 900 después de Cristo, si bien los primeros jeroglíficos mesoamericanos datan de entre el 650 y el 550 a.C., siendo textos muy sencillos hallados en el Valle de Oaxaca. Desde que los zapotecos empezaron a grabar en piedra sus textos glíficos y pictográficos, la escritura estaba relacionada con el poder del Estado y con los señores que lo regían. Cuando Monte Albán, el centro político zapoteco del período clásico, controlaba el Valle de Oaxaca y algunas otras regiones, sus señores erigían grandes programas de textos elogiando sus conquistas y el sacrificio de los señores conquistados. Los zapotecas desarrollaron un calendario y un sistema logofonético de escritura que utilizaba un carácter individual para representar cada sílaba de su lengua. Actualmente existen 15 lenguas zapotecas diferentes, la mayor parte de ellas en peligro de desuso, por lo que en el período clásico pudo ya haber existido una cierta diferenciación y no habría una lengua zapoteca unificada. El sistema de escritura zapoteca está relacionado con los sistemas desarrollados por los olmecas, los mayas, las mixtecas y los aztecas. Investigación es la inscripción más antigua, que muestra el dibujo esquemático de una persona acompañado de unos pocos glifos, fue encontrada en San José Mogote en 1975 por Kent Flannery y Joyce Marcus. Los signos están relacionados con los 260 días del calendario mesoamericano. Se considera la base que dio lugar a las lenguas zapotecas modernas. Los zapotecos son un pueblo indígena de México. La población zapoteca se concentra principalmente en el estado sureño de Oaxaca y sus estados vecinos.
La población actual se estima en alrededor de 800,000 personas, muchas de las cuales hablan su idioma, aunque la mayoría son bilingües con el español. En la época precolombina, la cultura zapoteca fue una de las principales culturas de Mesoamérica, llegando a desarrollar un sistema de escritura, ver escritura zapoteca. Parece que los vestigios de Monte Albán, al menos los más recientes, pueden atribuirse a pueblos zapotecas. Muchas personas de ascendencia zapoteca han emigrado a los Estados Unidos durante varias décadas y han conseguido mantener sus propias tradiciones en Los Ángeles y la zona, váyase a la madre. Grupos. El pueblo zapoteco está distribuido en 4 áreas geográfico-culturales: el Istmo de Tehuantepec, los Valles Centrales, la Sierra Norte y la Sierra Madre del Sur. Los zapotecos del Istmo se denominan a sí mismos Bini-Saa, palabra que significa gente que viene de las nubes, mientras que los zapotecos del sur Mendi-Iste, que significa gente que habla la palabra antigua. Por décadas se creía que el origen de la denominación zapoteca era el nombre náhuatl que los conquistadores mexicas dieron a este pueblo. Este nombre era el de Zapoteca, en singular Zapotecat, que viene significando habitantes del país del zapote. Estudios más recientes llevados por la UNAM señalan que en realidad es una palabra híbrida y se debe escribir zapochteca o zapochteca y viene de sa, nubes, y pochteca, comerciante. Situación actual: pirámide de San José Mogote. De acuerdo con el censo de población del año 2015, actualmente existen 450,419 hablantes de la lengua zapoteca. En el aspecto literario, existen varios escritores del zapoteco, del que se destacan Andrés Enestrosa, fallecido en 2008, Gabriel López Chiñas, Nazario Chacón Pineda, Macario Matus, fallecido en 2009, Mario Molina Cruz, fallecido en 2012, y Esteban Ríos Cruz. La religión zapoteca, una representación de Cosijo del período clásico temprano, encontrada en Monte Albán, ahora está en el Museo Nacional de Antropología en México, DF. La religión zapoteca era politeísta. Las deidades principales eran Cosijo, Coquiani y un anónimo dios murciélago jaguar. Cosijo es el dios de la lluvia, y tenía una cabeza no humana, pero en el pueblo tenían una veneración particular para él, quizás porque la lluvia depende de él, de la lluvia depende la cosecha, y de la cosecha depende la vida del pueblo. Coquiani es el dios de la luz del sol, del cielo y tal vez rey de los dioses zapotecas. El dios murciélago jaguar probablemente sea el dios de la vida y de la muerte, como el dios murciélago Camazotz. Mujeres zapotecas. En Oaxaca, las mujeres desempeñan una variedad de roles sociales en sus familias y comunidades, tal como ocurre con muchas otras culturas. En el caso de las mujeres zapotecas, estas han tenido históricamente un lugar diferente en la sociedad que los hombres, desarrollando roles centrales en ámbitos como el matrimonio, la maternidad y el trabajo. Ideas de género. Las costumbres españolas incluían a muchas mujeres como María de Estrada, superviviente de la Noche Triste, o Isabel de Bobadilla, primera mujer gobernadora de toda Cuba. Esto se debe a las leyes de Toro. Los pueblos indígenas eran muy diversos en sus concepciones sobre el género y lo que constituía una conducta sexual apropiada. Las zapotecas en concreto tenían numerosas posibilidades, como la capacidad de participar en el sistema de tribunales. Autonomía de las mujeres. Gran parte de los aspectos de la vida social zapoteca presentan una fuerte segregación por género. Hombres y mujeres a menudo trabajan por separado, aunque se reúnen para comer en la mañana y por la noche, así como durante las ocasiones rituales, en las que normalmente se mantienen separados, excepto al comer o bailar. La pureza de las mujeres es muy valorada, por lo que a menudo su autonomía sexual y social puede verse obstaculizada por terceros. La mayoría de las mujeres de una comunidad, ya sean viejas o jóvenes, viven con una constante preocupación por cuidar su reputación sexual. En nuestros días, un número importante de niñas aún son estrictamente vigiladas y no se les permite caminar solas por las calles después de cumplir la edad de 10 u 11 años. En lo referente al noviazgo y el matrimonio, las mujeres son generalmente libres de elegir a sus parejas sentimentales. Asimismo, se valora la monogamia y se condena el tener múltiples parejas sexuales. Sin embargo, para con hombres y mujeres, la actitud social hacia el hecho de tener numerosas parejas es ligeramente diferente. Dentro del matrimonio, el grado de libertad de acción de las mujeres depende en última instancia de su marido. Mientras que algunas mujeres son muy libres y tienen la capacidad de hacer lo que deseen, otras se ven severamente limitadas por maridos muy controladores. En este ámbito, lo mismo existen casos de maridos extremadamente celosos que llegan al extremo de escoltar a sus esposas al mercado, que casos de hombres que permiten a sus esposas e hijas una considerable independencia. Desarrollo cultural. Vaso zapoteca con figura humana de rasgos felínicos.
Dejaron evidencias arqueológicas en la antigua ciudad de Monte Albán, en forma de edificios, estadios para el juego de pelota, de tumbas magníficas y de valiosas mercancías, incluyendo la orfebrería. Monte Albán era la ciudad principal del hemisferio occidental y el centro de un estado zapoteca que dominó una gran parte de lo que ahora conocemos como el estado de Oaxaca. Los zapotecas desarrollaron una agricultura muy variada. Ellos cultivaron varias especies de chile, frijol, calabaza, cacao y, el más importante de todos, el maíz, que a principios del periodo clásico daba sustento a numerosas aldeas. Para tener buenas cosechas rendían culto al sol, la lluvia, la tierra y el maíz. Las mujeres y hombres del pueblo, que vivían en las aldeas, estaban obligados a entregar como tributo el maíz, los guajolotes, la miel y el frijol. Además de agricultores, los zapotecos destacaron como tejedores y alfareros. Son famosas las urnas funerarias zapotecas, que eran vasijas de barro que se colocaban en las tumbas. Los zapotecos alcanzaron un elevado nivel cultural y fueron, junto con los mayas, el único pueblo de la época que desarrolló un sistema completo de escritura. Por medio de jeroglíficos y otros símbolos grabados en piedra o pintados en los edificios y tumbas, combinan la representación de ideas y sonidos. Las grandes ciudades que construyeron los pueblos agrícolas de Mesoamérica crecieron y estuvieron habitadas durante varios siglos. Sin embargo, entre los años 700 y 800 después de Cristo, casi todas ellas fueron abandonadas. Primero en Teotihuacán, después en la zona maya y luego en Monte Albán. A pesar de eso, florecieron nuevos centros ceremoniales como Cacaxtla y el Tajín. Durante este periodo también subsistieron señoríos avanzados en el altiplano, como los de Cholula y Xochicalco, y en los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro, se desarrollaron las culturas de Occidente. La mayor parte del tiempo se dedicaban a la agricultura. Decadencia. Monte Albán dominó los valles hasta fines del período clásico mesoamericano y, al igual que otras ciudades mesoamericanas, entre los años 700 y 1200 después de Cristo terminó su esplendor. Pese a ello, la cultura zapoteca continuó en los valles de Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Viniendo del norte, los mixtecas sustituyeron a los zapotecas en Monte Albán y posteriormente en Mitla. Los zapotecas capturaron Tehuantepec de los Zoques y los Guaves del Golfo de Tehuantepec. Para la mitad del siglo XV, los zapotecas y mixtecas lucharon para evitar que los mexicas ganaran el control de las rutas comerciales hacia Chiapas, Veracruz y Guatemala. Bajo el mando de Cosijoesa, los zapotecas soportaron un largo sitio en la montaña rocosa de Guiengola, manteniendo la vista sobre Tehuantepec. Finalmente, para conservar su autonomía política, establecieron una alianza con los mexicas, misma que se vería rota con la llegada de los españoles y la posterior caída de Tenochtitlán. Religión. Una representación de Pitao Cosijo del período clásico temprano, encontrada en Monte Albán, ahora está en el Museo Nacional de Antropología en México, DF. Como la mayoría de las civilizaciones mesoamericanas, los zapotecas eran politeístas. Su dios principal se llamaba Xipe Totec, y se le conocía por 4 nombres. Totec es el dios mayor, el que los regía. Xipe es el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora. Tlatlauhaqui, el dios del sol. Otros de los dioses principales eran Pitao Cosijo, el dios del trueno y de la lluvia. Pitao Cosobi, maíz tierno. Coquisee, el increado. Jonaxi Quecuya, dios de los terremotos. Coqui Becelao, dios de los muertos. También compartían creencias de la tradición mesoamericana de la que eran y son parte, como el tonal. Esta consistía en que cada vez que una madre esperaba una cría, el día del nacimiento se ponían cenizas en la choza donde vivía el recién nacido y al siguiente día la huella del animal que se formara sería el tótem del niño, aquel animal que lo representa y le da su personalidad. Otra creencia llamada nahualismo consistía en que los magos oscuros aprovechaban su tótem y se convertían en animales para hacer maldades o bondades en la noche. Dentro del pensamiento abstracto y ontológico del pueblo zapoteco encontramos en el vocablo Genda, la noción total y absoluta, la más profunda y universal, la más abstracta y general que encontramos dentro del pensamiento de la cultura zapoteca. Calendario Sisa constaba de 365 días agrupados en 18 meses de 20 días cada uno para las cosechas. Al final contaba con un periodo de 5 días, que eran utilizados como días festivos y de celebración. El registro y medición del tiempo y la observación de los ciclos astronómicos fueron realizados por los zapotecas desde épocas tempranas representados por puntos. Cultura. Urna funeraria de cerámica pintada que representa a un personaje sentado. Cultura zapoteca, fase Monte Albán 3, periodo clásico temprano y medio, 100 a 700 después de Cristo.
México. Monte Albán es un conjunto arquitectónico sagrado que se suma a las costumbres religiosas de los pueblos mesoamericanos. Fue construida con varias plataformas escalonadas como pirámides de diferentes alturas. Dentro de ellas se llevaba a cabo el juego de pelota. La diferencia de otros complejos es la inclusión de edificios dedicados, probablemente, al culto funerario. También figuran relieves labrados en losas de piedra que representaban a individuos con deformidades en el cuerpo, conocidos como los danzantes. Los códices mixtecos zapotecas permiten conocer la vida y costumbres de la región. Estos documentos fueron escritos en jeroglíficos y sobre piel de venado y fueron pintados con gran colorido. Además existen inscripciones epigráficas datadas entre el 400 a.C. y el 900 después de Cristo. En Mitla, otro lugar con testimonios de este pueblo, subsisten pinturas murales plasmadas sobre fondo rojo que representan el águila, los dioses nocturnos y a Cosijo. En Hierve el Agua, los zapotecas crearon un sistema de riego artificial único en Mesoamérica. Los zapotecos desarrollaron un calendario y un sistema logofonético de escritura que utilizaba un carácter individual para representar cada sílaba del lenguaje. Este sistema de escritura es considerado como la base de otros sistemas de escritura mesoamericanos desarrollado por los olmecas, los mayas, los mixtecas y los mexicas. En la capital azteca de Tenochtitlán, habitaban artesanos zapotecas y mixtecas, cuyo desempeño era confeccionar joyería para los Tlatoque o emperadores aztecas, entre ellos, el famoso Moctezuma. Las relaciones con el Imperio Azteca en el centro de México se dieron desde mucho tiempo atrás, así como es atestiguado por las ruinas arqueológicas del vecindario zapoteca dentro de Teotihuacán y por una casa en Monte Albán. Otras ruinas precolombinas importantes incluyen Lambicheco, Dainzú, Mitla, Yagul, San José Mogote y Sachila. Los tehuanos, personas de Tehuantepec, se aliaron con los españoles para luchar contra los juchitecos, de ahí que naciera un cierto distanciamiento entre las tres ciudades que aún hoy siguen en pie. Sociedad gente zapoteca contemporánea. Entre las fases 1 y 2 de Monte Albán hubo una considerable expansión de la población del Valle de Oaxaca. A medida que la población crecía, también lo hacía el grado de diferenciación social, la centralización del poder político y la actividad ceremonial. Durante Monte Albán 1 a 2, el valle parece haber estado fragmentado en varios estados independientes, como se manifiesta en los centros regionales de poder. Para la fase 3 de Monte Albán, la fragmentación entre la ciudad y los valles resultó en un aumento de la población y el desarrollo urbano del propio Monte Albán. El zapoteco es una macrolengua integrada por diferentes lenguas zapotecas, 62 variantes lingüísticas 4, habladas en el año 2000 por unas 777.253 personas en Oaxaca y otros lugares. Forma parte, con el idioma chatino, de un grupo lingüístico que pertenece al tronco otomangue de lenguas mesoamericanas, junto con